Bien, vamos entonces a compartir de la lectura bíblica en Santiago, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Lo tenemos? Leo la palabra de Dios que dice de la siguiente forma: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bendito Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Oh Dios, conocemos la gran responsabilidad que tenemos, Señor, como ministros, de venir delante de ella, exponerla a tu pueblo, Señor. Sabemos, Dios, que es más peligroso que una operación a corazón abierto lo que tenemos que realizar en esta mañana. Porque estamos predicando, Señor, tu palabra, la cual produce vida, pero también produce sentencia de muerte, Señor. Y por eso, Dios, queremos venir delante de ti pidiéndote, junto a los hermanos, Señor, que tú puedas asistirnos por medio de tu Espíritu Santo, que puedas asistir la vida del predicador, Señor, para que éste pueda hablar como tú lo requieres, para que podamos escuchar tu voz, Señor, y tu pueblo pueda ser edificado. Que tú puedas permitirme, Señor, predicar tu palabra con fidelidad a tu texto, que pueda hacerlo de una manera sencilla, de tal modo, Señor, que tu pueblo, Señor, pueda ser educado, pueda ser equipado, Señor, para toda buena obra. En Cristo suplicamos, Dios, que nuestras rebeliones, nuestras transgresiones no sean tenidas en cuenta. Reconocemos nuestra poca dignidad para estar en este oficio delante de este pueblo, pero asimismo reconocemos la inmensa gracia, Dios, que tú has depositado a través de la persona de Cristo para capacitarnos y llevarnos, Señor, a cumplir este santo ministerio. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos. Amén. Los ricos, su pecado y su juicio. Ese es el título en el que estaremos desarrollando nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Los ricos, su pecado y su juicio, para aquellos que les gusta agregar notas a su cuaderno. Hemos llegado, mis hermanos, con mucha nostalgia, les digo, al último capítulo de esta valiosa carta de Santiago. Estamos entrando al final de nuestra serie Auténticos. Y parece que Santiago nos regresa a un tópico que en su carta ya se había discutido. Este tiene que ver con los ricos y el manejo del dinero como una evidencia de una fe auténtica. Recordemos que en la sesión anterior, Santiago habló sobre la insensatez que había en el hecho de planificar el futuro sin depender de Dios. Creo que todos los que estamos acá recordamos de aquella enseñanza, si Dios quiere, así le titulamos. Y ahora, aunque usted puede notar que existe un cambio abrupto, algo brusco con relación a su audiencia, porque Santiago ya no está hablándole a unos comerciantes, ya no está hablándole a personas que hacían negocio dentro de la iglesia,
sino que ahora está hablando a una audiencia en particular, le está hablando a los ricos. Es decir, que hay un cambio en su audiencia, hay un cambio en las personas a las que este hombre le está hablando, a los que este pastor de la iglesia en Jerusalén está dirigiendo su carta. Santiago inicia con un tono similar al que ya había utilizado. Es interesante esto porque podemos darnos cuenta que aunque hay un cambio de audiencia, Santiago utiliza el mismo tono, algo similar al que ha utilizado en el capítulo 4, cuando utilizó las mismas palabras diciendo, vamos ahora a los que decís. Pero ahora cambia un poco, vamos ahora a los que decís, y dice, vamos ahora ricos. Él utiliza un tono para llamar la atención de estas personas, enfatizando lo mismo que ha enfatizado en el sermón anterior, en lo que ya nosotros venimos estudiando. Santiago utiliza estas palabras trayendo una advertencia que enfatiza lo mismo. No tener en cuenta a Dios y su palabra en lo que ha dicho sobre el uso del dinero es una insensatez. No tener en cuenta lo que Dios ha dicho en su palabra sobre el uso de las riquezas es una insensatez. Anteriormente Santiago había hecho referencia a los ricos, sin embargo, ahora él está hablando no solo a los ricos que pertenecían a la iglesia, sino a los ricos de la región, a los ricos que se encontraban también esparcidos en medio de las ciudades dominadas por el Imperio Romano. Santiago está hablando de forma general, tanto para los ricos de la iglesia como para los ricos que no están en la iglesia, para los ricos que se encuentran en el mundo. Él está hablando a estos ricos que no pertenecían a la iglesia local. Él está dirigiendo sus palabras a los ricos inconversos que no tenían relación alguna con la iglesia, pero que de pronto asistían y se mezclaban entre los hermanos. Ahora, ¿por qué incluir este tema en su carta para una comunidad de creyentes? ¿Por qué Santiago incluir un tema que tiene más relación con ricos que están en el mundo que con ricos que están en la iglesia? Podemos ver 3 razones por las cuales Santiago incluye esta temática, creo yo, a mi entender. La primera razón es porque esta era una problemática social existente en medio de la iglesia que estaba afectando a los hermanos. La segunda razón era para evitar que el corazón de los creyentes se llenara de codicia y envidia por la condición de los ricos. Y la tercera razón era para consolar a estos hermanos oprimidos con la esperanza del juicio venidero sobre los ricos opresores. Entonces, la primera razón por la que creo, y de acuerdo a algunos comentaristas bíblicos, Santiago está escribiendo esta porción en esta carta que tiene más que ver con ricos que están fuera de la iglesia que los que están dentro, es en primer lugar porque era una situación que estaba afectando a los hermanos. Era una situación, una problemática social que afectaba a la iglesia. En segunda razón, para evitar que se llenaran de codicia y envidia por la condición de los ricos. Y en tercer lugar, para consolar a los pobres oprimidos con la esperanza de un juicio venidero sobre los ricos. Estos no son nuestros puntos, simplemente son las razones por las que creo que Santiago está hablando a estos hermanos en esta carta y a esta audiencia en particular. Así que los ricos tienen lecciones que aprender de este sermón, de este estudio. Pero los hermanos afectados también tendrán lecciones que aprender. Es así como vemos que Santiago, al iniciar el capítulo 5, los primeros 6 versos lo utiliza para hablarle a los ricos opresores. Y del verso 7 en adelante, que estaremos nosotros considerando en sermones próximos, nos daremos cuenta que Santiago le habla a los pobres oprimidos. Él habla en primer lugar, en esta parte de estos 6 versículos, a los ricos opresores, y más tarde hablará a los pobres que se encontraban oprimidos. Ahora,
Santiago no está atacando a los ricos por el solo hecho de que son ricos. Él no está atacando a los ricos porque son ricos. Él no está rechazando las riquezas en sí mismas. Él entiende por el testimonio del Antiguo Testamento que estas son una bendición de Dios, tal cual como dice Proverbios capítulo 10, versículo 22. Él entiende que las riquezas son una bendición de Dios. Él sabe que es el mismo Dios quien ha dado el poder para hacerlas, tal cual como dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas. Por lo tanto, Santiago no está condenando las riquezas. No es malo que alguien sea rico. No es malo que alguien tenga dinero. Las riquezas no son un mal. El amor a las riquezas sí lo es. Así que Santiago no está atacando a los ricos por ser ricos. Él está atacando la actitud de estos hombres. Él está atacando la actitud que estos hombres ricos habían asumido y los hace mostrándole dos cosas. En primer lugar, Santiago muestra una advertencia de la proximidad del juicio. Una advertencia sobre la proximidad del juicio. Y en segundo lugar, él señala las razones por las que este juicio vendrá. Una advertencia sobre la proximidad del juicio y las razones por las cuales este juicio vendrá. Bien, pasemos entonces a revisar el primero de nuestros encabezados. Una advertencia sobre la proximidad del juicio. Versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Como ya hemos dicho, estos primeros versículos de este capítulo 5, Santiago confronta fuertemente a los ricos opresores, quienes podrían estar reuniéndose en la iglesia sin ser parte de la iglesia. Ellos estaban seguramente asistiendo a la iglesia sin dar una señal genuina de su conversión. Estaban allí. Antes bien, estos arrogantes han despreciado a Dios y su palabra, por lo cual sus actos no son afirmados, sino condenados. Santiago no les está llamando a arrepentirse de nada. Santiago les está estableciendo un juicio, una condenación que os vendrá sobre ellos. El juicio divino es pronunciado sobre los ricos al no haber arrepentimiento alguno. Esto es lo que nosotros encontramos. Él les deja ver claro la proximidad del justo juicio y su merecida destrucción. Y por esas severas advertencias, Santiago es visto aquí en este lugar más como un profeta del Antiguo Testamento que como un pastor del Nuevo. Se parece más a un profeta del Antiguo Testamento, el cual venía y le revelaba la palabra de Dios y decía, así me ha dicho el Señor. Esto es lo que Santiago está haciendo en medio de este escrito, en medio de esta sesión. Los ricos a los que Santiago dirige esta carta eran principalmente terratenientes agricultores que tenían poder en la estructura de precios de la economía del Imperio Romano. Eran hombres adinerados, eran comerciantes, eran hombres con poder que tenían empresas, que trabajaban la agricultura. Eran hombres que tenían empleados y a estos Santiago les llama a oír. Él no les exhorta a arrepentirse, él solo anuncia las miserias que os vendrán sobre ellos en los días postreros. Les llama a oír porque vendrán miserias sobre ellos y ellos solo podrán llorar y aullar, es decir, llorar y lamentarse.
Yo no sé si usted ha visto en algunos momentos a un perro aullar, pero es algo muy similar a lo que Santiago está ilustrando en este texto. Él está diciendo que estos hombres en los días postreros solo podrán lamentarse, solo podrán llorar y tendrán que aullar por el juicio severo que vendrá sobre sus vidas. Él les anuncia que estas miserias vendrán. Ahora, no era una miseria que ellos estaban viviendo en ese momento. Mire bien que el texto no está hablando que habían miserias de forma inmediata. Santiago está hablando que os vendrán unas miserias, es decir, que él está hablando de un cambio de fortunas. Él está hablando de un cambio de posición. Él está diciendo de aquellos que disfrutaban del dinero, próximamente no lo tendrán, sino que abrazarán la miseria, la ruina. Esto es lo que él les está anunciando. Así que podemos ver que hay consecuencias presentes que se desprenden del mal uso de nuestro dinero, pero también hay consecuencias que el dinero generará en la eternidad. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 26, por favor. Mateo 19, verso 16. Dice la escritura: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Un paréntesis. Cuando nosotros hablamos de que para Dios todo es posible, sí, está claro que Dios puede sanar nuestras enfermedades. Para Dios eso es posible. Pero si usted cita el texto sin entender en qué contexto estaban dirigidas esta palabra, usted estaría formulando un mal criterio y concepto teológico, si realmente es lo que quiere dar a conocer a alguien incrédulo. Porque cuando estas palabras fueron citadas en el contexto de salvación. Para el hombre es imposible salvarse, mas para Dios todo es posible. Y muestra de que todo es posible es que usted y yo nos encontremos en este lugar. Ahora bien, volviendo a lo que nos compete, Jesús está hablando con un joven que tiene rótulo de joven rico. No nos dice el nombre, pero todos lo conocemos. Este joven rico parecía moralmente ser bueno, ser perfecto. Había guardado cierta cantidad de mandamientos, decir que había vigilado cumplir la ley. Y tropezando con Jesús en medio de la conversación, este joven pregunta, se atreve a preguntar: ¿qué más me falta? Jesús le dice: ve, si quieres ser perfecto, no si quieres ser salvo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y seguido a esto nos dice la Escritura
que este joven se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Tenía demasiadas posesiones. Pero no está mal que este joven tuviera posesiones. Estuvo mal que las posesiones lo tuvieran a él. Este joven finalmente se fue con todas sus posesiones, con todas sus riquezas. Pero él no sabía o no logró comprender que esas riquezas en el mañana, en el futuro, en la eternidad, se convertirían en una miseria, en una ruina. Serán una ruina. En la Biblia, Dios no condena al rico simplemente por ser rico, sino por acumular y usar egoístamente la riqueza con que Dios le ha bendecido. Eso es lo que Dios condena. Pero Santiago dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es lo que leímos en el contexto inmediato de nuestra carta, en el 4, verso 17. Ellos estaban administrando las riquezas, estaban administrándolo de una mala manera. Abusaban de los pobres trabajadores para tener más utilidades, no cumplían con su responsabilidad ante la sociedad, eran egoístas y faltos de compasión con su prójimo. Estos son los ricos a los cuales Santiago está amonestando y está trayendo sobre ellos el juicio de Dios. Eran hombres que estaban administrando mal los recursos que Dios les había entregado. Estaban abusando de sus trabajadores. Estaban robándole a sus trabajadores y Dios lo estaba observando. Así que la actitud que tenemos hacia el dinero y el uso que le damos al dinero tendrá su consecuencia. Habrá un cambio de fortuna, dice Santiago. Miserias os vendrán. Y esto lo vemos ilustrado en la parábola de rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 25, por favor. Lucas 16, verso 19 al 25. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, he aquí, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Habrá un cambio de fortunas. Lázaro y el rico, o el rico y Lázaro, como titula la escritura. Este rico se estaba dando la buena vida. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este rico? Que vestía ¿con qué? Con esplendidez. ¿Que comía qué? Espléndidamente. Vestía bien, comía bien, andaba bien. ¿Y qué era de Lázaro? Lázaro lo único que tenía era un par de perritos que llegaban a lamer sus llagas. Mientras Lázaro estaba deseando comer de las migajas que caían de la mesa de rico, es decir, de las sobras. Pero un día murieron estos hombres y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham Lázaro era consolado, mientras que el rico, que disfrutaba de grandes placeres,
que tenía buena ropa, que tenía buena comida, que disfrutaba de buena comodidad, se encontraba atormentado. Y este rico, en medio del tormento, deseó estar en el lugar donde se encontraba Lázaro. Uno consolado, el otro atormentado. Hermano, ten en cuenta que un presente favorable no garantiza un futuro promisorio. ¿Cuán duro es para un rico caer en miseria? ¿Cuán duro será para un rico caer en miseria? En cambio, de pobre a rico, eso se asimila muy bien. Eso se sabe vivir. Pero que un rico caiga en la pobreza, eso es traumático. Sin embargo, algo que debemos comprender es que el dinero que hoy tenemos y mañana podemos obtener sigue siendo un préstamo, porque el dinero le pertenece a Dios. Por todo esto, Santiago manda a estos hombres a llorar y a aullar, a lamentarse, y no es para menos. Su pobreza será inminente. Ahora bien, así como Santiago les enseña la proximidad del justo juicio de Dios sobre sus vidas, también señala las razones por las que este juicio vendrá. Y esto nos conduce a nuestro segundo encabezado en la mañana de hoy: las razones del juicio. La primera razón del juicio que Santiago trae sobre estos ricos se da por la acumulación avariciosa de dinero. Versículos 2 y 3. La acumulación avariciosa del dinero. Dice el texto: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. La primera acusación formal de Dios contra los agricultores ricos tiene mucho que ver con la avaricia presente en sus corazones. Esa avaricia les había cegado el entendimiento para comprender que todo cuanto habían acumulado en esta tierra no les serviría de nada, sería inútil para librarlos de la ira venidera. No lo habían llegado a comprender. Ellos no comprendían que así como el oro y la plata con el tiempo son destruidos, ellos serían destruidos como el fuego destruye el oro y la plata a causa de su codicia, envidia, egoísmo. Solo que esa destrucción está preparada para el fin de la humanidad. Estos hombres están acumulando tesoros para los días finales, donde Cristo juzgará con mano firme y donde estas personas que han acumulado ira para el día de la ira serán destruidos. Estas personas no estaban conscientes que sus riquezas no podrían salvarles, que sus riquezas se encontraban podridas. Y de estos versos nosotros podemos detallar dos verdades incontrovertibles. Y la primera es que la acumulación de riqueza es pecado ante los ojos de Dios. Santiago habla del deterioro de los bienes que simbolizan la riqueza de alguien: la comida, los vestidos, el oro y la plata. Pero Santiago no está aquí hablando de un deterioro real de las riquezas. Él no está diciendo que el oro y la plata se oxidarán. Él no está diciendo que los vestidos se romperán. Él no está diciendo que la comida se vencerá. Él está usando un lenguaje figurado para dar a conocer que el uso inadecuado de nuestros bienes, el dinero, es igual que echarlo a perder. Si usted utiliza mal sus riquezas, usted está echando a perder sus riquezas. Podemos darnos cuenta que el hecho de estas cosas, que el hecho de estas cosas estuvieran deteriorándose,
era por la falta de uso, por la acumulación de tantos bienes. ¿Qué pasa cuando usted tiene tantas cosas que no sabe qué ponerse? Las mujeres. Cuando llega al closet y usted lo abre y dice, hoy es domingo, y saca 30 vestidos. Cuando mira hacia abajo del closet y ve tantas zapatillas y no sabe cuál ponerse. Y tal vez tenga algunos vestidos que no se ha puesto y algunos zapatos que usted tiene años sin ponerse. Y cuando usted se lo va a poner, usted está amarrando el cierre. ¿Qué pasa con ese cierre? Se revienta, ¿verdad? Está vencido. ¿Por qué se venció? Por la falta de uso. ¿Por qué dejó de usarlo? Porque tiene mucho. Porque tiene mucho. Tienes tanto que no alcanzas a ponértelo. Tienes tanto que no alcanzas a comértelo. Tienes tanto que no alcanzas a gastártelo. ¿Y por qué no compartes? ¿Por qué no compartir de aquello que tienes tanto? Yo estoy seguro que muchos closets se irán de expulgue este domingo. Y bendito sea el Señor por eso. Mis hermanos, nosotros ciertamente no tenemos empresas, no tenemos trabajadores, tal vez no tengamos trabajadores, pero también hemos acumulado tesoros. También hemos preferido que se nos dañen las cosas antes de dárselas a los hermanos que están en necesidad. También habremos preferido botar la comida antes de regalársela a aquel que no ha podido comer. También hemos preferido que el dinero se nos llene de moho antes de prestárselo, compartírselo al hermano que se encuentra en necesidad. Tú también te tienes que ver ilustrado en medio de este texto. Tú también tienes que pensar lo que Santiago está haciéndole pensar a estos ricos. Te habrás preguntado, hermano, ¿qué quiere Dios que yo haga con mis bienes? ¿Te lo habrás preguntado? ¿Por qué Dios habría de enriquecerte a ti? ¿Por qué? ¿Tú te habrás hecho esa pregunta algún día? ¿Por qué Dios darme dinero a mí? ¿Por qué enriquecerme? Te daré unas posibles razones por las cuales Dios te quiere enriquecer. A lo mejor Dios te quiere enriquecer para proveer para los tuyos. Tal cual como dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Tal vez Dios te quiera enriquecer para favorecer y aliviar la carga de los pobres. Tal vez Dios te quiera enriquecer para el progreso del reino de Dios en la iglesia local. Tal vez Dios te quiera enriquecer, quiera darte dinero, quiera darte riquezas para ganar a los perdidos. Tal vez Él te quiera enriquecer para mantener y apoyar a los siervos de Dios. Y si ninguna de estas cosas está en tus planes, entonces tú estarás utilizando mal tu dinero. Dios te ha dado en su gracia lo que te ha dado para que lo compartas. Para que extiendas la mano de gracia a otros. Dios ha dado para compartir con los demás. Él no te ha dado para que lo acumules avariciosamente. No usar, esta es la segunda verdad que encontramos en este texto. No usar las riquezas para esto es contado por pecado. Santiago advierte que el moho mismo de sus riquezas acumuladas, ¿qué pasará con ese moho? Será testigo
contra ellos en el juicio venidero. Hay gente que ha guardado dinero por tiempo, y cuando lo ha sacado, se lamenta porque además de estar lleno de moho, han sido comidos por los ratones. Y llega la pregunta a esas personas diciendo, oye, ¿por qué no lo utilicé? Es demasiado tarde, ya no sirve, está podrido. Ahora ese dinero enmohecido está testificando sobre la avaricia que existía en tu corazón. Ese vestido que te pusiste y se rompió está testificando sobre el egoísmo que hay en tu corazón. Esa comida que se pudrió está testificando sobre la falta de compasión que tienes con el necesitado. Ellos serán testigos en el juicio venidero. Y como dice Santiago, ese fuego comerá su carne por no usar las riquezas para lo que Dios las otorgó. Pues a cada uno se le pagará conforme a sus obras. Ahora, mis hermanos, una pregunta real. ¿Por qué será, mis hermanos, que entre más ganamos, más queremos? Entre más tenemos, más queremos acumular. ¿Por qué será? ¿No será acaso porque no confiamos tanto en Dios como para depender de Él día tras día? Usted no sabe que cuando usted está acumulando, usted está pensando en una ruina en el futuro. Usted está diciendo, yo tengo que guardar porque el mañana uno no sabe si de pronto venga otra pandemia y me encuentre manos cruzadas. Hermano, si viene otra pandemia y cuentas con la gracia de Dios todavía en tu vida, Él te va a sostener. Ni aún el respaldo bancario, financiero que tú puedas tener, ni el mejor colchón inflable, guardado, lleno de dinero, te podrá sostener si así Dios no lo quiere. Al igual que los ricos, a los que condena Santiago por la acumulación avariciosa del dinero, nosotros tenemos que revisar. Esta es la primera razón. Pero Santiago da una segunda razón de juicio sobre estos ricos. Esta segunda razón se da por sus prácticas injustas para obtener su riqueza. Versículo 4. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. La segunda acusación se da porque estos ricos le retenían el salario o pagaban mal a los campesinos para tener mayores ganancias. Esto es injusto. El salario en aquel tiempo, mis hermanos, no era una mesada, no era un pago quincenal, no era de esa forma. Al pago que se les daba a estos jornaleros, a estos campesinos, se le llamaba jornal y equivalía a un denario. Este pago era de vida o muerte. Los asalariados tenían cargas y compromisos que no daban espera. Ellos no podían evadir los impuestos que tenían que cancelar. Impuesto al templo, impuesto al tributo romano, impuestos especiales, el impuesto para los programas de construcción de Herodes. Ellos no podían evadirlo. Esto equivalía al 40% de su pago. Y el restante era para sostener su hogar. Y estos injustos, ricos, los retenían. Es decir, no se lo pagaban, lo ponían a trabajar todo el día y cuando llegaba la tarde, le decían, hoy no hay dinero. Y si le pagaban, le daban la mitad o le daban un porcentaje de lo que equivalía ese denario. Esto era realmente injusto. Los campesinos vivían al borde de la extenuación.
Su salario era tan pequeño que les era imposible ahorrar. Hay gente que te dice a ti como que, hermano, y tú no ahorras. Hermano, ojalá usted supiera lo que yo quisiera ahorrar, pero yo no gano tanto para tener ahorrado nada. Al contrario, yo quedo debiendo del ahorro. Por eso, si le retenían los salarios, incluso por un día, su familia y él podían morir. Podían morir. Por eso en la ley de Moisés, Dios ordenó a los ricos que paguen los salarios al pobre. Por eso Santiago, citando Deuteronomio 24, dice que todo salario retenido clama a Dios. Es decir, que un objeto inanimado clama. Es una imagen común en la Biblia para hablar del clamor por justicia. Estas fueron las palabras pronunciadas por Dios cuando sentenció a Caín al matar a su hermano Abel. ¿Qué le dijo? La sangre de tu hermano clama a mí. Estaba clamando por justicia. Hoy en día, nosotros vemos una situación muy parecida, igual a lo que estamos retratando aquí. En muchos lugares los empleadores abusan de los empleados pagándoles muy por debajo de lo justo. Y en muchos casos le roban las prestaciones sociales. Hoy en día muchos adultos que deberían tener un retiro justo, pero durante años estos empleadores le robaron el dinero de sus cesantías engañándolos. Y cuando van a liquidar la semana se dan cuenta que ese empleador nunca les canceló. Hoy en día estas familias deben arreglárselas de otras maneras, buscando en la calle trabajos mal remunerados para poder sobrevivir después de tantos años de haber trabajado. Este es el llamado de Santiago y la advertencia y el castigo inminente de estas personas que han hecho tanto daño a millones de familias solo por querer enriquecerse ellos mismos y acumular tesoros que Santiago dice están podridos. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto, mis hermanos? Que Dios lo ha visto todo. Él lo ha visto todo. Y Él mismo ha testificado en Romanos capítulo 12, mía es la venganza, yo daré el pago. Esta es una denuncia a ricos incrédulos, pero esta es una noticia que debe movernos también a nosotros. Porque si hay un área en la que nosotros podemos ser sumamente efectivos en Dios, es el área de nuestras relaciones laborales y comerciales. Tú, mi amado hermano, que te encuentras aquí, debes ser diferente en esta área laboral y comercial. Cuando haces un negocio con alguien, tú tienes que pensar en lo que es justo también para ese otro. Tú no puedes pensar únicamente en sacar ventaja para ti. Tú tienes que pensar en el otro. Tú tienes que darte cuenta que si vas a vender un objeto, ese objeto se encuentre en buenas condiciones y le pueda ser útil a aquella persona. Porque será la forma como el evangelio de Cristo podrá ser presentado a ese individuo. Tú debes ser diferente a los demás. Tú debes ser distinto. Y si en algún momento llegas a ser jefe por tener una empresa, tú tienes que asegurarte que no exista un empleado clamando a Dios por justicia. Tú debes de asegurarte que no existe un empleado clamando a Dios porque tú le has proporcionado un trato injusto. Tú debes de tratar de ser distinto al resto. Y con esto no estoy diciendo a los microempresarios o empresarios que hay aquí que se desborden con sus empleados dándoles un pago, qué sé yo.
más amplio, más grande. Sin embargo, por estos días, a inicio de año, yo quedé realmente sorprendido de ver un hombre aquí en la ciudad, bajo sus intenciones, no lo sé, no me importa, y no debe importarle a usted tampoco, pero pudo pronunciarse diciendo, este es el pobre aumento del salario mínimo, a mis empleados les pagaré un porcentaje adicional. Un hombre incrédulo diciendo cosas como esta, eso me parece digno de admirar. Nosotros podremos estar en una situación en la que tendremos que dar testimonio de que realmente somos justos, aún en el área comercial y laboral. La tercera razón de juicio que Santiago trae sobre estos ricos se da por la forma pecaminosa en que estos hombres gastaron su riqueza. Versículo 5. Dice, habéis vivido en los deleites sobre la tierra habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Dios les acusa de ser autoindulgentes, de ocupar riquezas con motivos egoístas. Además de acumular el dinero, esta gente lo utilizó para darse lujos en la tierra, para comprar lo que sus deseos le sugerían, para gastarlo en cuantas cosas innecesarias pudieron ver, para aparentar una posición social y mostrarse importantes. Esta gente estaba gastando el dinero como les diera su gana. Por esto Dios les dice que ellos mismos han engordado como animales para el día del juicio. El problema aquí es que el autor no está hablando de una gordura en su barriga. Está hablando que han engordado su corazón. Y engordar su corazón es peligroso. Es de sumo cuidado. Un corazón gordo en el futuro tendrá muchos problemas de salud. Las arterias se taponan, la sangre no circula de la misma manera, el corazón no bombea sangre igual. En fin, es un corazón que está a la espera de la muerte. Y esas personas que han actuado injustamente, robando y maltratando a la gente necesitada, gastando sus riquezas en sus placeres, están a espera, a un paso de la muerte. ¿Para qué? Dice Santiago. Para establecer un juicio sobre ellos. Una vez más, hermano, vemos que no ocupar las riquezas y tesoros que Dios nos ha dado para sus planes siempre será pecado. Será pecado. La cuarta y última razón de juicio que Santiago trae sobre estos ricos se da por la forma despiadada de retener su riqueza. La forma despiadada de retener su riqueza. Verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Este es el clímax de los pecados de los ricos. Dios les acusa de condenar judicialmente a los pobres. El sistema judicial estaba controlado por los ricos. Dios los acusa de asesinar, de hacerse más ricos para obtener más tierra. De asesinar a personas con el fin de ocultar su maldad. Cualquier parecido con nuestra realidad no es tanta coincidencia. Es común ver hoy que los ricos tienen influencia en diferentes esferas de la sociedad. En la política hay muchos ricos. Los jueces, en su mayoría, son ricos. Estos hombres tienen acaparado el poder. También es común ver a ricos que sobornan a personas con cargos importantes en toma de decisiones con fin de hacerse más ricos.
El problema es que para lograr todo esto hay que pasar por personas que no son poderosas. Usted puede pensar en una familia adinerada sobre un caso que usted tenga en particular de demanda contra ellos. Y entendemos que es Dios quien hace justicia. Pero esto parecía una pelea de tigre suelto con un burro amarrado. Es algo que no podías ganar. Es algo que nadie puede ganar. Esto también está presente en nuestros días. Hay ricos que llegan incluso a matar gente a fin de preservar sus negocios. Y estos hombres a los que Santiago está acusando estaban dispuestos también a cometer asesinatos. Estaban dispuestos a hacer todo lo que tuvieran que hacer para seguir disfrutando de sus placeres, de su avaricia. No vamos a negar que el sistema legal, comercial y financiero de nuestro país está a favor de los ricos y los poderosos. Tanto que algunas familias ricas de nuestra nación también están dispuestas a cometer delitos para retener sus negocios. Y los que llegan al poder establecen un discurso que nadie cree. La responsabilidad social va más allá de dar empleos. Es hacer que todos prosperen de verdad. Es compartir las riquezas en la sociedad a través de verdaderas contribuciones a la salud. Es compartir de estas riquezas con verdaderas contribuciones a la educación, a la seguridad, que por estos días tanto nos afecta. Pero no lo hacen porque no quieren. No quieren ayudar ni servir, sino solo ganar más. Esa es la codicia que se encuentra hoy en el poder. Hoy siguen siendo relevantes las palabras de Jesús en Lucas capítulo 24, verso 25. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentáis y lloraréis. Existirá un cambio de fortunas. Y no porque nosotros estemos promoviendo un mensaje de esperanza al dinero próximo. Debemos recordar que nosotros hemos sido ya enriquecidos a través de las riquezas de la gracia impartidas por nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a través de su pobreza. Cristo, el Rey del universo, se empobreció a través del pecado y la culpa que tú y yo teníamos que asumir. Y nos imputó de sus riquezas en gloria para hoy poder disfrutar del nombre de ser llamados hijos de Dios. Esto lo ha hecho nuestro Señor. Esto lo ha hecho nuestro Rey. Y es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Este principio de despojarse de la riqueza para darla a otro es la base de cómo los cristianos vemos el dinero y lo usamos para la gloria de Dios. Esta es la base. Aplicaciones, mi amado hermano. El uso que nosotros le damos al dinero es un indicativo del estado de nuestros corazones. Del tipo de relación que tenemos con el dinero, dice mucho del tipo de relación que tenemos con Dios. Nadie puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. No podéis servir al Señor y a las riquezas. No podéis. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con la actitud que tenemos con las riquezas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No es necesario ser millonario. No es necesario tener una cuenta
bancaria repleta. Lo importante es qué hacemos con lo poco que tenemos. ¿Qué estamos haciendo para el bienestar de los demás? ¿Estás amontonando lo que tienes para ti mismo? ¿O estás en la capacidad y con la actitud de compartírselo al necesitado? Somos ricos cuando compartimos las verdades de Jesucristo a otros. Somos ricos cuando invertimos en la obra de Dios, entendiendo que ahí el ladrón no hurtará, que la polilla no consumirá, que nadie podrá minar. Esta riqueza que tenemos la debemos a Cristo. Y la mejor inversión que usted y yo podemos hacer es asegurarnos de que otros también la puedan obtener. Así que debemos invitar nuestro corazón a que pueda vivir en una actitud generosa siempre que sea para la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Porque de lo contrario, todos los bienes que tú puedas acumular aquí y ahora no serán más que el escombro que sepultará tu avaricia y tu egoísmo. Amigo que nos escuchas, ser rico no es malo ni pecaminoso, pero acumular riquezas para sí mismo sí lo es. Pues la riqueza tiene un objetivo y es el plan redentor de Dios. Y tú seguramente, amigo, no lo estás cumpliendo. Y al no cumplirlo, te quiero preguntar, ¿estás preparado para el inminente juicio de Dios? Ven a Cristo, amigo que me escuchas. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y dispón de lo mucho o lo poco que tienes a lo que Él quiera hacer para beneficio de muchos. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque has querido hacer bien a nuestra alma, Señor, trayendo un mensaje que nos libra de la codicia, del egoísmo, de la envidia, Señor, y de los placeres que están latentes en cada uno de estos cuerpos mortales. Oh bendito Señor, suplicamos a ti para que nos puedas ayudar, respaldando tu obra, Señor, en nuestros corazones, trayendo protección, Señor, de aquella acechanza del maligno para sumergirnos en esta trampa de afanes en la que el mundo se encuentra. Oh Dios, que podamos ser consolados de ver cómo al final las injusticias no triunfarán, sino que tú estás observando todo. Y asimismo, Dios, tú te encargarás de dar el pago. Ten misericordia de nosotros. Y por favor, como iglesia, permítenos testificar al mundo de tu evangelio. Amén.